Señor los bendiga, hermanos. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Les invito a que se pongan sobre sus pies. Vamos a dar inicio a este servicio de oración en esta preciosa hora. Amén. Vamos a abrir las Sagradas Escrituras en un precioso salmo. Salmo 126. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Salmo 126. Lo vamos a leer todos juntos. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Amén. Damos gracias a Dios por esta oportunidad y este privilegio que el Señor nos da de estar aquí. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del precioso Espíritu Santo dice: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos de Negab. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Poderosa palabra, amén. Alabado sea el nombre del Señor. Si así usted desea pasar aquí al altar, puede pasar, y si lo quiere hacer ahí en su lugar, vamos a orar. Vamos a estar en un momento en comunión y hablar con nuestro Señor, amén. Padre y buen Dios que estás en el cielo, Señor, en esta hora venimos delante de tu presencia, Señor, pidiéndote perdón, Señor, por mis faltas, mis errores, Señor. Sé que he fallado durante este día, Padre. En esta preciosa noche, Dios mío, gracias, Señor, porque nos permites de poder estar aquí una vez más reunidos juntamente con nuestros hermanos, Señor, para adorarte y bendecirte y glorificar tu precioso nombre. Pero de igual manera, un momento tan especial, un momento tan bello de platicar con usted, Padre mío, expresar lo que nuestra alma necesita, expresar lo que necesitamos, Señor, de ti, Padre mío. Expresar, Señor, esos momentos difíciles que tal vez nuestro corazón tiene. Yo sé que usted lo sabe, usted conoce todo, Padre mío, pero es necesario que le expresamos, Padre mío, lo que nosotros necesitamos, Dios amado. En esta hora de la noche, Dios mío, venimos delante de tu presencia, Señor, con un corazón dispuesto de hablar con usted, de un corazón dispuesto, Señor, de escuchar tu voz, Señor, a través de tu palabra, a través de la comunión, a través de la oración, Dios mío. Gracias, Padre Santo, porque usted dio este momento tan lindo, tan especial, donde podemos hablar con usted, Padre mío, así como a veces hacemos hablar con un amigo, con nuestra familia, Señor, con nuestra esposa, Padre Santo, con nuestro Padre, Dios mío, y cómo no hablar y comunicar con usted, que es nuestro Padre Celestial, Dios amado. En esta hora de la noche, Cordero amado, venimos delante de tu presencia, Dios eterno, para adorarte, glorificarte, precioso, porque solamente usted es bello, solamente usted es grande, solamente usted es poderoso, solamente usted puede ayudarnos en el momento más difícil de nuestra vida. Por eso acudimos a ti, Dios mío, porque no tenemos otro lugar donde ir, no tenemos otro lugar donde acudir, Padre Santo. Solamente usted es nuestro protector, nuestro ayudador, oh, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, Padre. Por eso estamos aquí en este lugar, Padre mío, porque usted es nuestro escudo, Padre Santo. Usted es nuestra roca fuerte, Dios mío. Usted es nuestro protector, Padre Santo. Usted es nuestro guardador, el que nos guarda, Padre Santo, cuando salimos de nuestro hogar para el trabajo. El que nos guarda durante las horas del trabajo. El que nos da la fuerza para trabajar. El que nos da la sabiduría para hacer el trabajo, Padre mío. No es por nuestra capacidad de lo que podemos hacer, Padre Santo. Es por tu gracia, es por tu misericordia, es por tu amor, tu bondad con cada uno de nosotros, Padre. Oh, gracias, Jesús.
Te damos gracias, Jesús, por ese sacrificio perfecto que tú hiciste en esa cruz del Calvario. Y como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. Todo esto Él lo hizo por mí. Le pusieron corona de espinas, sus manos y sus piernas cerraron, y la sangre que corrió por su cuerpo me dio salvación. Como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. Todo esto lo hizo por mí. Él llevó la carga de mis pecados, su rostro fue desfigurado. Muchas gracias, mi Cristo Jesús, por darme tu amor. Tanto amor que el Padre nos mostró. Tanto amor que su Hijo unigénito dio, la pagó. Tanto amor que una nueva criatura yo soy. Como cordero fue llevado al matadero, no abrió su boca. Todo esto Él lo hizo por mí. Le pusieron corona de espinas, sus manos y sus pies sangraron, y la sangre que corrió por su cuerpo me dio salvación. Como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. Todo esto Él lo hizo por mí. Él llevó la carga de mis pecados, su rostro fue desfigurado. Muchas gracias, mi Cristo Jesús, por darme tu amor. Como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. Todo esto Él lo hizo por mí. Le pusieron corona de espinas, sus manos y sus piernas cerraron, y la sangre que corrió por su cuerpo me dio salvación. Como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. Todo esto Él lo hizo por mí. Él llevó la carga de mis pecados, su rostro fue desfigurado. Muchas gracias, mi Cristo Jesús, por darme tu amor. Tanto amor que el Padre nos mostró. Tanto amor que su Hijo unigénito dio. Tanto amor que mi deuda pagó. Tanto amor que una nueva criatura yo soy. Tanto amor que el Padre nos mostró. Tanto amor que su Hijo unigénito dio. Tanto amor que mi deuda pagó. Tanto amor que una nueva criatura yo soy. Tanto amor que el Padre nos mostró. Tanto amor
que a su Hijo unigénito dio. Tanto amor que mi deuda pagó. Tanto amor que una nueva criatura yo soy. Tanto amor que el Padre nos mostró. Tanto amor que su Hijo unigénito dio. Tanto amor que mi deuda pagó. Tanto amor que el Padre nos mostró. Tanto amor que el Padre nos mostró. Tanto amor que su Hijo unigénito dio. Tanto amor que mi deuda pagó. Tanto amor que una nueva criatura yo soy. Oh, gracias te damos, Dios, por mandar a tu Hijo unigénito. No hubo por qué mandarlo, no hubo por qué, pero por nosotros tú lo mandaste a morir en esa cruz del Calvario. Te damos gracias, Padre, porque Él llevó con Él nuestras maldades, nuestros pecados. Oh, Señor, te damos gracias porque hemos sido limpios, hemos sido limpiados, Señor. Por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Amén. Y así le entrego el lugar a nuestro hermano pastor. Gloria a Dios. Dios le bendiga, hermano, en esta noche. Estamos contentos de estar en la casa de nuestro Dios, poder adorar y poder bendecir su dulce y bello nombre. Vamos a abrir nuestra Biblia en esta oportunidad. Seguimos estudiando la primera carta a Timoteo, capítulo 3. Vamos a leer el verso 14 al verso 16, por favor. Seguimos estudiando esta
esta carta, amén, bajo el tema cómo conducirse en la iglesia. Capítulo 3, verso 14 al 16 de primera carta a Timoteo. La palabra de Dios la leemos honrando al Padre, al Hijo y al precioso Espíritu Santo. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Dios, te damos gracias por ser tan bueno, por ser tan maravilloso. En esta hora, Señor, después de haber hablado contigo, después de haberte expuesto a nuestras peticiones, nuestras necesidades, nuestras luchas, queremos ahora, Señor, disponer nuestro corazón, nuestra mente, nuestros oídos para que tú hables, Señor, a nuestra vida. Vivifícanos, restáuranos, que al meditar, Señor, los versículos de tu palabra, Señor, que son tus pensamientos, tu mente, Señor, podamos ser edificados, podamos ser guiados, podamos aprender. Señor, abre los ojos de nuestro entendimiento, cava nuestros oídos, nos abandonamos en tus preciosas manos. Pedimos que la gracia, el poder, la iluminación de tu Espíritu Santo nos auxilie, Señor. Lo pedimos, lo recibimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento, hermano, en esta tarde. Dijimos que el tema es, hermanos, cómo conducirse en la iglesia. Estuvimos estudiando el día domingo, hermanos, por qué es que Pablo en el versículo número 14, en la versión 60, trae un subtítulo o un título y dice el misterio de la piedad. Verso 14 dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Pablo, hermano, está interesado de estar con Timoteo en la iglesia de Éfeso para arreglar todos los asuntos que tenía que arreglar, pero también, hermanos, para animar, para fortalecer a Timoteo. Y dice el verso número 15: para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Dijimos que es bien interesante, es, hermano, es vital. La palabra vital quiere decir es de vida o muerte. Es algo, hermano, importantísimo saber cómo conducirnos en la casa. Y cuando dice casa aquí, no se está refiriendo a las cuatro paredes, no se está refiriendo al lugar santo, al lugar santísimo o al atrio. Se está refiriendo, cuando dice casa, entendamos que es que quiero que sepas cómo debes conducirte en la familia de Dios. Y luego dice que es la iglesia del Dios viviente. Dijimos que eclesia es, hermano, congregación, una asamblea, y que quiere decir salir fuera. Pero esto es lo maravilloso. Nosotros, Pablo nos ve a la iglesia como columna y baluarte de la verdad. Dijimos que columna y baluarte no es lo mismo. Columna, y vimos un ejemplo, hermanos, de Éfeso en el templo a la diosa Diana. Dijimos que ese templo tenía, hermanos, alrededor de 127 columnas grandísimas, y que estaban algunas o la mayoría de ellas cubiertas, hermanos, de oro. Y dijimos también, hermano, viendo el comentario de un teólogo, que arriba, en lo más alto de las columnas, ponían la imagen de alguien importantísimo, para que la gente, hermanos, aunque estuviera lejísimos, pudiera darse cuenta y pudiera admirar la belleza de esas columnas. Entonces, la aplicación, cuando Pablo dice a Timoteo
columna y baluarte de la verdad. Está diciendo, quiero que ustedes levanten el nombre de Jesucristo a través de la verdad a lo más alto, que su estilo de vida, porque dice, quiero que sepas cómo conducirte, quiero que sepas cómo poner en alto esa verdad que tú has recibido. Y en el siguiente versículo vamos a ver qué es lo que nos ayuda a conducirnos, hermano, de una manera que es, hermano, en la familia de Dios, que es en la asamblea de Dios y que es una columna, que es un adorno, que es algo que los demás deben admirar y que deben contemplar aún a lo lejos. Columna quiere decir también, hermano, un soporte. Pero cuando habla de baluarte en el original griego, tiene la idea de que es una base, de que es un cimiento. Entonces, columna y baluarte no es lo mismo. Ahora vamos al verso 16. ¿Cómo podemos hacer todo lo del verso 15? Entramos a lo que la versión 60 llama el misterio de la piedad. ¿Cómo yo puedo saber cómo conducirme? ¿Cómo puedo yo tener esos hábitos? ¿Cómo puedo yo tener una vida que, hermano, eleve la verdad del evangelio a tal grado que muchas personas puedan contemplar, hermanos, la verdad? Y esto es maravilloso. Ser columna de la verdad del evangelio es una responsabilidad, pero también es un honor maravillosísimo que muy pocos hemos, hermano, aceptado y hemos, hermano, abrazado y nos hemos comprometido. Luego dice, e indiscutiblemente no hay forma de refutar esta verdad. No hay otra cosa más importante. Es más, la palabra dice, no hay discusión. Si lo creen o no lo creen, eso no es el asunto que se trata. Aquí dice, esto es algo por sentado, esto viene de Dios y lo que viene de Dios, hermano, es indiscutible, no hay duda, no hay margen de error. Dice, grande es el misterio de la piedad. Y cuando habla el misterio de la piedad, hermanos, en otras versiones no se lee como el misterio de la piedad. En otras versiones, escuche esto, en otras versiones lo traducen o lo dicen de otra manera. En otras versiones se lee el secreto revelado de la verdadera religión. Cuando habla del misterio de la piedad, está hablando del secreto revelado de la verdadera religión. Cuando habla de misterio, habla de algo que estaba escondido, de algo que estaba oculto. Y acuérdese que en el Antiguo Testamento, hermano, la gente sabía de Jesucristo, pero no se los habían revelado. Era una sombra. Sabían que iba a venir Jesús, sabían que iba a venir un Salvador, sabían, hermano, que iba a entregar su vida. Isaías, hermano, y tantos otros libros hablan de la venida de Jesús. Pero ellos, hermanos, no recibieron la revelación. Y revelación quiere decir algo que ha sido descubierto. Quiere decir como quitado el velo. Y me viene a la mente, hermano, el versículo que dice que el velo del templo se rasgó en dos. No había acceso al lugar santísimo. Era algo que solo un hombre en el Antiguo Testamento tenía acceso una vez al año, el sumo sacerdote. Pero cuando vino Cristo, y vamos a ver más adelante todo esto, el velo del templo se rasgó de arriba abajo, dando a entender, hermano, que esa salvación, que esa manifestación vino de arriba, directamente del cielo. Entonces dice, el secreto revelado de la verdadera religión. El secreto revelado en otras versiones dice del cristianismo.
En otras versiones dice, hermano, de la persona de Cristo. Y a mí me gusta más de esto, de la persona de Cristo. Como le digo, hermano, ellos sabían que Jesús iba a venir. Ellos sabían que Jesús iba a nacer en un pesebre. Ellos sabían, hermano, que Jesús, hermano, se iba a llamar su nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Pero no tuvieron el privilegio de poder ver la manifestación de Jesucristo. Por eso dice aquí el secreto revelado de la persona de Cristo. Y esto es algo que si el Hijo de Dios y el cristiano pudiera entender, hermano, seríamos capaces de ser columnas de la verdad. Seríamos capaces de ver, hermanos, o de poder reflejar en nuestra vida esa verdad como columna, esa verdad como adorno, esa verdad que en lo más alto, hermanos, de nuestra vida pueda reflejar la bandera de Cristo y que muchos pudieran ver esa verdad poderosa. Porque Cristo, hermano, se ha revelado a nuestra vida. El plan divino incorporado en Cristo, escuche, antes escondido de nosotros, mas ahora revelado a los que creemos en Él. Esto es algo importantísimo. Muchos pueden saber y pueden conocer de Cristo, pero hay un velo que los tiene, hermano, que no pueden distinguir. Pablo también habla y dice que las cosas espirituales tienen que discernirse espiritualmente. La gente no puede entender este misterio si no ha creído en Jesucristo. Si nosotros nos recordamos, cuando Saulo iba persiguiendo a la iglesia, dice que, hermano, tuvo una visión, tuvo un encuentro con Jesucristo. Pero resulta que cuando él, hermano, cae al suelo, después cuando se levanta, dice que no podía ver hasta que Ananías llega donde estaba, ora por él y dice que de sus ojos se le caen como escamas. Después de eso, hermano, el apóstol Pablo o Saulo, después de recibir, hermano, esa revelación, esa manifestación, su vida nunca más vuelve a ser la misma. Entonces, todos los que hemos creído en Cristo, hermano, se nos revela la persona de Jesucristo. Nadie que haya creído en Jesucristo puede recibir esa revelación, puede conocer de Cristo, puede saber, hermano, en dónde nació, puede saber qué es lo que hizo, pero no tiene, hermano, esa iluminación del Espíritu Santo. Porque es más, aquel que no ha creído en Cristo no tiene el Espíritu Santo de Dios. Nosotros, como hemos creído en Cristo, dijo: no los voy a dejar huérfanos, voy a enviar al Consolador. Entonces es algo maravilloso, hermanos. Espero que cada uno de nosotros no creamos en Cristo, o no sepamos, más bien no sepamos de Cristo solo de oídas, como Job. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Hay quienes no han tenido la revelación, la manifestación de la persona de Cristo. ¿Cómo podemos darnos cuenta que he recibido esa revelación y esa manifestación? Es que el Señor me ayuda para que, hermano, mi vida sea columna de la verdad. Pueda yo reflejar, hermanos, la presencia y la manifestación de Cristo en mi vida. El secreto mediante el que se produce, escuche, cuando se habla del misterio de la piedad, este es el secreto, de ahí emana la piedad. Es el secreto mediante el que se produce toda la verdadera piedad. Toda la piedad tiene que ver a través de Cristo.
Porque más adelante lo vamos a ver, hermanos, en el verso 16, todo lo que dice, Dios fue manifestado en carne. Vamos a ver cada una de esas verdades, aunque los teólogos, los comentaristas dicen que esto es un himno maravilloso de la iglesia del principio. Cada parte, hermano, que está ahí es algo maravilloso, es algo poderoso, pero es ahí, hermanos, donde empieza la verdadera piedad. Esta brota, escuche, la piedad brota del conocimiento de la encarnación de Cristo, de la vida, de la muerte, de la resurrección y de la ascensión del Señor Jesucristo. ¿Cuánto se les quedó, hermanos? ¿De dónde brota la verdadera piedad? De la encarnación, de la vida, de la muerte, de la resurrección y de la ascensión. Todas estas cosas que Jesús hizo, si nosotros podemos entender, y vamos a ver cada una de esas cosas, una vez más lo repito, de la encarnación, ¿de qué más, hermano? De la vida, de la muerte, de la resurrección y de la ascensión de Jesucristo. Si usted y yo no tenemos este conocimiento, no podemos, hermano, practicar una vida de piedad. Es triste que cristianos de 5, 10, 15 años no sepamos, hermanos, si Cristo vino en carne o no, como la carta del apóstol Pedro lo dice. Y vamos a ver algunos versículos. No sabemos nada acerca de la vida, de la muerte, de la resurrección, de la ascensión de Jesucristo. Todos estos conceptos forman parte de la verdadera piedad. Usted y yo no podemos decir soy piadoso porque voy a la iglesia. Eso es mentira, nos engañamos a nosotros mismos. Entonces tenemos que manejar estas verdades, tenemos que conocer, entender y practicar. Tenemos que ser iluminados, hermano, en estas verdades. Así es como Dios es conocido. Escuche, nadie puede decir conocer a Dios si no conoce estas cosas de Jesús. ¿Cuáles son? Una vez más lo vuelvo a preguntar. ¿Cuáles son? La encarnación, la vida, la muerte, la resurrección y la ascensión de Jesucristo. Nadie pudiera entender, hermano. Así es como Dios es conocido. Y de permanecer en esto, de ahí emana la piedad. Colosenses 1:27. Vamos a ver lo que dice Colosenses 1:27. Y vamos a empezar a usar la Biblia. Es un día de estudio, vamos a usar los versículos. Dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria. Y escuche, las riquezas de la gloria. ¿De qué, hermano? De este misterio entre los gentiles. ¿Cuál es ese misterio entre los gentiles? El misterio de Cristo. Conocer, hermano, todo lo que tiene que ver con Cristo es una riqueza. Es algo maravilloso. Por eso dice que nosotros fuimos enriquecidos. ¿En quién, hermano? En Cristo. No tenemos, hermano, necesidad de nada más. Si usted no es feliz, hermano, a través de estas riquezas no hay nada que lo pueda hacer feliz. Es más, la palabra feliz no es la correcta. Si usted no tiene gozo, hermano, por conocer a Cristo, no hay nada que le pueda dar gozo. Ni un trabajo, ni una casa, ni un carro, ni la esposa, ni el esposo, nada. Esto es, a quienes Dios quiso. Volvemos otra vez, hermano, a decir y a verificar esto. Esto proviene de Dios. Dios es el que toma la iniciativa. Dios quiso, Dios decidió dar a conocer, hermano, las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Cuál es ese misterio? Que es en Cristo en vosotros la esperanza de gloria.
Cuando usted le digan si es rico o es pobre o qué, cuál es su condición, usted no tiene que dudar en decir: soy rico en Cristo. Aunque nos vean con un carro destartalado, aunque nos vean con zapatos de segunda, aunque nos vean, hermano, no sé, hermanos, con un trabajo humilde, estamos hablando, hermano, de algo que se lleva dentro, de una riqueza que la gente no puede entender porque es un misterio que a nosotros se nos ha sido revelado. Vamos a ver lo que dice Tito, capítulo 2, verso 11 al 14. Yo sé que esto pareciera, hermano, un estudio de evangelización, pero si usted y yo no podemos conocer y entender esto, por eso es que nuestra vida no tiene sentido. Dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. ¿A qué, hermano? A todos los hombres. La gracia de Dios se ha manifestado a todos los hombres. Y escuche: enseñándonos que renunciando. Este es el misterio de la piedad. La piedad tiene que ver, hermano, en dejar todo. El contraste de la piedad, ¿qué es? La impiedad. Cuando nosotros conocemos a Cristo, el misterio de la piedad nos enseña que debemos de ¿qué, hermano? Ahí está: renunciar. Esto me lo voy a inventar yo. Odiar, no desear, repudiar, hermanos, decirle: uy, no quiero esto, renunciando a la impiedad. ¿Y a qué más, hermano? Y a los deseos mundanos. Alguien que ha recibido la revelación del misterio de Cristo o del misterio de la piedad, que es lo mismo, dice: vivamos en este siglo. Alguien que tiene ese conocimiento, alguien que tiene ese entendimiento, alguien que tiene esa riqueza, va a vivir en este siglo sobrio quiere decir alguien que ve claro, alguien que sabe, hermano, su identidad, alguien que sabe quién es en Cristo. Dice: sobria, justa y piadosamente. Verso 13: aguardando. El que ha conocido el misterio de la piedad no vive perdiendo el tiempo. No vive a ver qué voy a hacer el día de mañana. No vive afanado. No vive con una esperanza. Vive porque sabe que tiene un propósito de vida. Sabe, hermano, hacia dónde se dirige. ¿Cuál es la esperanza? Dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Cuántos vivimos así, hermanos? Esto es maravilloso. Esto no quiere decir que tengo que estar 24 horas al día orando. Esto no quiere decir que tengo que estar hablando en lenguas todo el tiempo. No. Esto está diciendo que yo tengo que vivir una vida, hermano, renunciando a la impiedad, renunciando a los deseos mundanos. Luego, verso, no solo esperando la manifestación gloriosa, sino verso 14: quien se dio a sí mismo por nosotros, escuche, para redimirnos. Ya no estamos muertos, hermano, en pecado. Ya no somos los que antes éramos. Ahora hemos sido redimidos, ahora hemos sido comprados. Dice: de toda. No puede ser que alguien, hermano, que es hijo de Dios, que ha entendido el misterio de la piedad, viva todavía en iniquidad. No puede ser. Por eso dice: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos. Él lo hizo para que nosotros, dice, podamos vivir, hermano, ser redimidos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio. Escuche,
Un pueblo que le pertenece a Dios, que sabe, hermano, que su dueño es Dios, que su Señor, que su curios, que su amo es Jesús. Y luego dice, tiene una característica. ¿Cómo es el pueblo de Dios? Celoso, pero no está hablando de con la esposa. Celoso de buenas. Y cuando habla de celos, es, hermano, una pasión, es un fuego, es algo fuerte. Pero en el sentido, hermano, celoso de buenas obras. No significa, cuando se habla del misterio de la piedad, no significa, hermano, que ha sido muy misterioso, sino que la verdad antes desconocida acerca de la persona y obra del Señor Jesús, escuche, para ellos era una sombra. Para ellos sabían que iban a nacer en un pesebre. Ellos sabían, hermano, que iba a venir un redentor. Ahora, cuando vino Jesús, ellos no lo reconocieron. Siguió siendo un misterio. Sus ojos siguieron velados. Por eso es que, hermano, a lo suyo vino. Ya lo he comentado, ya lo he dicho, que otra versión no lee a lo suyo, sino que dice a los de su mismo oficio vino. Porque los que lo crucificaron, los que lo acusaron, los que dijeron su sangre caiga sobre nosotros, no fueron los judíos o todo el pueblo. ¿Cuántos se recuerdan quiénes fueron? Los religiosos, los que sabían de la ley. Por eso dice, a los de su mismo oficio vino, mas ellos no le recibieron. Estaban velados todavía, hermano. Nosotros, hermano, esto es lo que me llama la atención. Nosotros no éramos religiosos, nosotros no éramos fariseos, no éramos doctores de la ley, pero en su misericordia, hermanos, la verdad antes desconocida acerca de la persona y obra del Señor Jesús es sumamente maravillosa y espléndida. En lo personal, no he conocido, no he recibido nada más maravilloso que en ese año 1992, cuando, hermano, la persona de Cristo vino a mi vida, cuando la iluminación del evangelio, cuando la palabra del evangelio, cuando estos hermanos que son columna y baluarte de la verdad, hermano, me expusieron la palabra de Dios. Y desde ese día, hermano, para mí la verdad de la persona de nuestro Señor Jesucristo ha sido, es y será, hermano, lo más maravilloso y lo más espléndido que me ha pasado en mi vida. Y voy a cantar esta canción, o canto con un momento como este. Ese momento no lo cambio ni cuando me gradué, no lo cambio ni cuando recibí mi primer cheque, no lo cambio ni es bonito también cuando me casé, cuando tuve hijos, cuando pude adquirir, hermanos, ciertas cosas que en esta tierra me causaron cierta alegría, cierta satisfacción. Para mí, lo que ha marcado mi vida, hermano, para siempre, es cuando Cristo tocó a mi vida, es cuando Cristo me iluminó, es cuando yo recibí, hermano, esa iluminación del Espíritu acerca de la obra de Jesús. Eso ha sido lo más maravilloso. Eso ha sido lo más espléndido. Por eso Él dice, Él se ha conseguido un pueblo propio. Sé que yo le pertenezco a Él y sé que tengo que ser celoso de buenas obras. Regresamos a primera de Timoteo. Y ahora vamos a ver capítulo 3, ¿sí? Verso 16, vamos a analizar, vamos a quedarnos en el verso 16. Cuando usemos unos versículos regresamos a esta es la base, amén. Empezamos, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dijimos que en otras versiones se lee el secreto revelado de la verdadera religión, del cristianismo, de la persona. Yo me quedo con el secreto revelado acerca de la persona de Cristo. ¿Cuántos hemos recibido la revelación de la persona de Cristo?
Si usted no la ha recibido, hermano, pídale a Dios, revélame, ilumíname, quítame el velo que no me deja ver esas verdades. Dice, Dios fue manifestado en carne. Eso se le llama, ¿cómo, hermano? Una de las 4 cosas que debemos de conocer de Jesús. ¿Cuál es, dijimos? Se llama encarnación. Dice, manifestado en carne. Dios fue manifestado. La palabra manifestado quiere decir Dios se hizo, Dios se apareció, Dios vino y habitó entre nosotros. Y eso es lo que vamos a ver con algunos versículos. Juan capítulo 1 verso 14. Ya se lo dije, pero no tal y como lo dice Juan 1:14. Se refiere en particular al Señor Jesús en su encarnación. La verdadera piedad, escuche esto, hermano. La verdadera piedad fue manifestada en la carne por primera vez cuando el Salvador nació en el pesebre. Y aquel verbo fue hecho carne. Imagínense, hermano, esta manifestación. Por eso dice Timoteo, Dios fue manifestado en carne. No ha habido nada en la historia, ni hay ni habrá como este suceso. Por eso es que la historia, cuando nace Jesús, se divide en 2: el antes de Cristo y el después de Cristo. Ni siquiera la Primera Guerra Mundial, ni siquiera la Segunda Guerra Mundial, ni siquiera, hermano, el día o la fecha en que el primer hombre pisó, hermanos, ¿dónde? La luna, o llegó a la luna. Nada, ahí no se partió la historia de la humanidad. El hecho más maravilloso que hizo, hermano, una diferencia en el mundo fue que aquel verbo fue hecho carne. Está hablando Juan. Y escuche, y habitó, dice, y vivió entre nosotros. Ahora escuche. No es que, hermano, fue un resplandor, no es que era algo sobrenatural. Toda la manifestación, perdóneme, no quiero a lo mejor decir o hacer de menos el poder de Dios, pero así es Dios, que siendo un Dios tan grande y tan poderoso, se manifestó en un bebé que vivió justo, que vivió una vida como nadie lo ha vivido. Pero el Dios grande, el Dios poderoso se manifestó, dice, y fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y el que está escribiendo, que es Juan, dice, y vimos su gloria. Eso es maravilloso. Por eso es que Juan queda impactado, por eso es que Juan queda transformado, porque cuando logra ver a Jesús, no ve a Jesús solamente, dice, y vimos su gloria. Cuando oían a Jesús, cuando veían a Jesús, estaban viendo al Padre mismo. Tomás le dice, ¿cómo nos dices, muéstranos al Padre si no lo conocemos? Y Jesús le dice, Tomás, tanto tiempo he estado con ustedes y ustedes dicen no le conozco. El que me ha visto a mí, dice Jesús, ¿qué dice? ¿Ha visto a quién? ¿Cuántos conocemos al Padre? Si conocemos a Jesús, conocemos al Padre y conocemos al Espíritu Santo. Esto es algo, hermano, que lo deberíamos de saber. Iba a hacer de menos. Iba a decir, esto lo deberíamos de saber todos, pero si lo sabemos y si ha sido revelado a nuestra vida esto, hermano, nuestra vida tiene que cambiar. Nuestra consagración tiene que cambiar, nuestros ideales tienen que cambiar, nuestro compromiso hacia Dios tiene que cambiar, porque cada vez estamos viendo la gloria de Dios a través de la persona de Cristo. Juan dice, y vimos su gloria, escuche, gloria como del unigénito del Padre. Y en Jesús estaba toda la gracia. Porque dice, lleno de gracia, ¿y qué, hermano? Lleno de verdad. Él era la columna más grande del evangelio. Jesús era la verdad absoluta. Estaba lleno de gracia y lleno
de verdad. Por eso es que cuando le trajeron enfermos, por eso es que cuando le trajeron personas, hermano, encontradas en el acto mismo del pecado, su corazón estaba lleno de gracia, su corazón estaba lleno de amor, su corazón estaba lleno de verdad. Romanos 8:3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo, ¿qué dice, hermano? En semejanza de carne de pecado. No dice que lo envió, hermano, en carne de pecado, sino dice en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado. ¿En qué? Solo así iba a ser pagado el pecado. Solo a través, hermano. ¿Cuántos saben cómo se perdonaban? Bueno, no se perdonaban, se cubrían los pecados en el Antiguo Testamento. ¿Cuántos se recuerdan? Cuando alguien pecaba, ¿qué tenía que hacer? Ofrecer un holocausto, un sacrificio. Tuvo que venir el Cordero de Dios en carne. Por eso Juan dice, he ahí, ¿quién? El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Dónde nacen los corderos, hermanos? En pesebres. Por eso podemos entender que Jesús nació en ese pesebre, porque era el Cordero de Dios, el Cordero sin mancha, el Cordero perfecto. Se le conoce como el Cordero Pascual. No se llamaba así, se dice Pascual porque era el Cordero de la Pascua. Y por eso, hermano, venimos a ser, dice, en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Por eso tuvo que venir Jesús, por eso tuvo que llevarse a cabo la encarnación. Romanos 1:3, Romanos 1:3, no era 13, gracias. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de ¿quién, hermano? De David, según la carne. Aún su linaje, hermano, en su encarnación, tuvo que venir del linaje del hombre que era conforme al corazón de Dios. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. En el Antiguo Testamento, cada vez que uno pecaba tenía que ofrecer un sacrificio. Jesús, el verbo que se hizo carne, padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto. ¿En qué, hermano? En la carne, pero vivificado en espíritu. Hay ciertas sectas que no aceptan, que no creen que Jesucristo vino en carne. Y vamos a ver algunos otros versículos. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 2 y 3. Escuche, en esto conoced el Espíritu de Dios. ¿Cómo sé yo que alguien tiene el Espíritu de Dios? En esto. No que habla lenguas, no que tiene visiones, en esto. Todo espíritu, cuando habla todo espíritu, está hablando de nosotros, las personas, que confiesa que Jesucristo ha venido en carne. ¿Qué dice, hermano? Es de Dios. Verso 3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Si usted por ahí se encuentra algún hermano que le dice Jesucristo no vino en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu de ¿quién, hermano? Del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene. Y escuche, desde los tiempos de Juan, hermanos, y que ahora ya está
Está hablando del Espíritu. No está hablando del anticristo, está hablando del espíritu del anticristo, de esa manera de pensar, de esa manera de hablar, de esa manera de negar que Jesús vino en carne. Para terminar este punto, segunda carta de Juan capítulo 1 verso 7. ¿A cuántos le está pareciendo interesante estos versículos? Usted está, me hubiese quedado a ver. No. Tenemos que saber estos versículos. Si usted ya lo sabe, qué bueno. Pero mire, desde los tiempos de Juan, en su segunda carta, vuelve a hablar de esto. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Nosotros creemos que Dios fue manifestado en carne. ¿Cómo se manifestó Dios en carne, hermanos? A través de la encarnación de Cristo. Regresamos a primera carta a Timoteo. Vamos a ver la siguiente frase y con eso concluimos por hoy. Dios fue manifestado en carne. Enseguida, justificado en el Espíritu. Esta palabra justificado quiere decir fue vindicado, fue, hermano, aceptado o fue respaldado por el Espíritu Santo de Dios. Y vamos a ver algunos versículos en su bautismo. Mateo capítulo 3 verso 15 al verso 17. Él nació, Juan dice, vimos su gloria como la del unigénito del Padre. Pero en el bautismo dijimos, hermano, que en su encarnación, en su vida, hermano, fue una vida santa en todo el sentido de la palabra. ¿Cuántos años vivió Jesús? 33 años, hermano, de ser el Verbo encarnado, de ver su gloria, lleno de gracia y lleno de verdad. Pero Jesús le respondió, escuche, está hablándole a Juan el Bautista. Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Y dice el verso que leímos, hermano, justificado en el Espíritu. Está hablando de justicia. Jesús vino a cumplir, dice, así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Verso 16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí, escuchen, hermanos, fue justificado por el Espíritu. Algo sucedió en el bautismo de Jesús. Subió luego del agua. Y he aquí que los cielos fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía. Esa es la justificación. Justificado por el Espíritu en su bautismo. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía y se puso al lado de él. Hermanos, ¿vino a dónde? Sobre él. Verso 17. Y aquí está, hermanos. Y hubo una voz de los cielos. El versículo que leímos anteriormente. A veces cantamos que se abra el cielo. Muévete, Señor. Cuando decimos que se abra el cielo, dice en el verso anterior que los cielos se abrieron. Después, ¿qué sucedió, hermanos? En este versículo se oyó una voz del cielo. Cuando cantamos que se abra el cielo, ¿sabe qué estamos diciendo? Háblanos, Señor, manifiéstate, toca mi corazón a través de tu palabra. Permite que esa justicia tuya, no puede haber esa justicia sobre nosotros sin que los cielos se abran. Pero ¿por qué se abrieron los cielos, hermano? Verso número 15. ¿Cuántos saben por qué se abrieron los cielos? Porque Jesús fue bautizado y le dijo a Juan, conviene que cumplamos con toda
Justicia. Oiga, hay que vivir en justicia para que los cielos se abran. Y cuando los cielos se abren, dice, y hubo una voz desde los cielos, o voz de los cielos, que decía, escuche, hermano, ¿cuántos quisiéramos oír esto? Hermanos, nosotros queremos oír, hoy vas a ser un gran hombre de Dios y te voy a dar, como algunos dicen, y te voy a dar los ángeles y te voy a... No, aquí se escuchó solo una cosa: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Lo que el Señor, hermano, quiere hablarnos es para decirnos: este es mi hijo amado, en Él me complazco, en la justicia, en la verdad que Él hace, en cómo se conduce, en la obediencia que Él practica, en cómo cree, en cómo obedece a mi voluntad. Porque esto fue el cumplimiento de la voluntad del Padre, hermanos. Mateo 17:5. Siempre quiero terminar rápidos, pero son versículos, hermano, muy exquisitos, hermano. Mientras Él aún hablaba, dijimos que en su bautismo, ahora en la transfiguración, estaba en el monte. Mientras Él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. La nube en el Antiguo Testamento era conocido como la Shekinah o la Shekinah, la gloria de Dios. Mientras Él aún hablaba, mire, cuando el Señor nos habla, dice, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz de la nube que decía, una vez más, hermano. En el bautismo, una voz que decía esto. En la transfiguración, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Este ya era otro nivel. Ya le dan la autoridad porque ya cumplió con justicia. Ahora está en otro nivel. Se fue al monte, obedeció a Dios, y Dios dice, en Él tengo complacencia. Pero no solamente eso, ya le da el poder para hablar y que los demás, ¿qué, hermano? A Él oír. Mientras no cumplamos toda justicia y mientras no seamos llevados al monte de la transfiguración, no vamos a tener ese respaldo para que los demás nos escuchen. Romanos capítulo 1, versículo 3 y 4. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, a quien fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu, escuche, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Aquí entra un poder tremendo y dice, por el Espíritu de santidad. ¿Cuántos queremos experimentar la resurrección cuando Cristo venga, si es que morimos antes de que Él venga? Nadie va a poder experimentar la resurrección a menos que viva en un espíritu de ¿qué, hermano? De santidad. Dice que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu. El Espíritu, hermano, declaró, el Espíritu dijo, el Espíritu vindificó, hermano, que Jesús, hermano, en su resurrección venció a la muerte y que iba a sentarse, hermano, a la diestra del trono del Padre. Entonces el Espíritu, hermano, obró en su bautismo, en la transfiguración, en su resurrección. Juan capítulo 16, verso 10. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Tenemos que entender la ascensión. Por ese poder, por esa autoridad, por esa justicia que Él cumplió, hermanos, Dios le permitió, hermano, traspasar los cielos y llegar hasta el trono de la gracia, hermano, y ya no le iban a ver más. Vamos a ver primera de Juan capítulo 2, verso 1. Jesús está a la diestra, ascendió y ahora está sentado a la diestra del Padre. Tenemos que entender esto, hermano.
nuestro gran sumo sacerdote está, hermano, en el templo de Dios. Hijitos míos, Primera de Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Una vez más, si se dan cuenta, estuvimos hablando de Juan. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Por favor, no se lo tome muy literal esto. Y dice, y si alguno hubiere pecado, usted puede decir, entonces podemos pecar. Puede pecar, pero van a venir consecuencias terribles, hermano. Dice, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién, hermano? A Jesucristo, el justo. Por eso dice Primera de Timoteo capítulo 3 verso 16, hermano, justificado por el Espíritu. Entonces debemos de entender, hermano, nos ponemos de pie, su encarnación, su vida, su muerte, su resurrección y su ascensión. La próxima vez vamos a seguir viendo las otras verdades que hablan del misterio de la piedad. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ser columna y baluarte de la verdad. Por favor, hermano, estudie en su casa primera carta a Timoteo capítulo 3 verso 16. Y la próxima vez, hermano, vamos a tener un poco más de conocimiento en eso. Estudie, investigue, analice y pregúntele al Señor, Señor, ¿estaré preparado para ser columna y baluarte de la verdad? No para ser cristiano. Nuestro hermano Isaías siempre decía, este término no es muy convincente, cristiano e hijo de Dios. Hay que ser verdaderos hijos de Dios. Dios, te damos gracias, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos. Gracias, Señor, por el privilegio que nos das de poder estudiar tu palabra, de poder, Señor, sumergirnos en este logos, en este océano que es tu palabra, Señor, en este manantial, en este mar, Señor, de tu escritura, y poder, Señor, recibir las riquezas de tu gloria y poder recibir de esas aguas, Señor, que saltan, que fluyen para vida eterna. Cuán poderosa es tu palabra, Señor. Son, Señor, más dulces que la miel y la que destila del panal. En guardar tu palabra hay grande galardón. Permite que nuestra vida, Señor, pueda ser columna y baluarte de la verdad. Solo así podremos saber cómo conducirnos, Señor, en la iglesia, en la familia de Dios. Señor, solo así podemos, Señor, impactar la vida de otros. Permite, Señor, que nuestra vida en estos últimos tiempos sea usada para tu honra y para tu gloria. Permite que podamos entender el misterio de la piedad, el misterio, Señor, o la revelación del verdadero cristianismo, el misterio, Señor, revelado de la persona gloriosa de nuestro Señor Jesucristo en estas áreas de su vida, en su encarnación, en su vida, en su muerte, en su resurrección, en su ascensión. Cuando nosotros entendamos esto, vamos a poder entender el misterio de la piedad. Señor, te pedimos que esta palabra traiga fruto al 30, al 60, al 100 por uno. Queremos ser, Señor, usados por ti. Te pedimos, Señor, por cada uno de mis hermanos en esta noche. Bendícelos, guárdalos, prospéralos. Señor, si alguien tiene luchas, pruebas, adversidades, Señor, obra tú, Señor. Muévete tú, Señor. Resuelve cada problema, suple cada necesidad, sana, Señor, todas las enfermedades. Te pedimos por nuestra hermana Ruth, te pedimos por nuestra hermana Norma. Señor, bendícelas, Señor, prospéralas, restáuralas, Señor, fortalécelas, sánalas en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, te damos por este honor, por este privilegio. Vamos a salir. Ve con cada uno de nosotros, guárdanos, bendícenos, Señor, y permite que tu ángel acampe alrededor nuestro, nos cubra y nos defienda
Dios, te pido por cada hermano, Señor, que no pudo venir por una razón justa. Tú lo sabes. Te pido por los hermanos que teniendo el tiempo no vienen. Por favor, Dios, tócalos, inquiétalos, atráelos con cuerdas de amor. Permite, Señor, que el resto de la semana sea una semana de bendición. Líbranos de todo mal, líbranos de todo pecado, líbranos de toda tentación para que no nos dañe. Dios, bendice y guarda este pueblo. Dios, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y ten de nosotros misericordia. Dios, alza sobre nosotros tu rostro y pon sobre tu iglesia paz. Lo pedimos y lo recibimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.